Empezamos la tercera sesión del día de hoy, que como os he comentado esta mañana y como ya sabéis, vamos a dedicar a el tercer pilar del título del curso de verano de la Fundación FAES, que en este caso hablábamos de cohesión, de calidad democrática y de futuro del sistema del bienestar. Bueno, pues tenemos la suerte en esta tercera sesión de contar con tres máximos expertos, y cuando digo máximos expertos lo digo porque tanto por su trayectoria profesional como por su trayectoria académica pues lo tienen de sobra acreditado para hablar. Si quizá en la segunda sesión hemos hablado un poquito más del modelo de colaboración público-privada como prácticamente la única posibilidad que tiene el sector público de cumplir con las expectativas y con los objetivos que tiene planteado a medio y largo plazo, hoy vamos a meternos de lleno en hablar un poco de cuáles son los problemas del sistema de bienestar en España. Como habéis podido comprobar, esta mañana yo identificaba para mí dos grandes problemas del sistema del bienestar. Luego ellos, por supuesto, digamos que profundizarán más en el asunto, pero para mí hay dos fundamentales. Uno que es el de la sostenibilidad a largo plazo, medio y largo plazo, sostenibilidad financiera del sistema de bienestar, y por otro lado el de la eficacia. Es decir, por qué España, después de la crisis económica, ha sido uno de los países en los que más se ha notado el repunte de la desigualdad y qué papel ha jugado el sistema de bienestar en España. Estas son dos líneas de pensamiento que nosotros en FAES tenemos, bueno, pues muy trilladas, por así decirlo, y que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, y queríamos ponerlo encima de la mesa con gente que realmente conoce el asunto de lejos. Voy a pasar a presentar a los ponentes. En primer lugar, y por orden de, porque se han sentado así, voy a hablar de Gregorio Izquierdo. Gregorio Izquierdo es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Ha sido director de Economía del Círculo de Empresarios, estuvo en su momento en el Instituto de Estudios Económicos como director del Servicio de Estudios, pero lo más recientemente de su actividad han sido 8 años como presidente del Instituto Nacional de Estadística, que acaba de dejar hace recientemente pocos meses, y ahora mismo es director general, de nuevo vuelve a dirigir el Instituto de Estudios Económicos, que es, llamémosle, el think tank sin ser FAES, evidentemente, pero el think tank de la COE, de la patronal. Fernando Béquer es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando fue presidente del ICO y fue antes consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, pero ha pasado la mayor parte de su carrera profesional, corrígeme si me equivoco, Fernando, en Iberdrola, como presidente de Iberdrola España. Y si esto me deja, José Antonio Erce. José Antonio Erce es licenciado y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Arts in Economics por la Universidad de Essex. Es director asociado de Analistas Financieros Internacionales, ¿correcto, José Antonio? Y profesor asociado de la Escuela de Finanzas de Analistas Financieros Internacionales. Ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de La Laguna, titulado de la Comisión Europea, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA, uno de los think tanks más prestigiosos, sin duda alguna, de España, y ha publicado numerosos artículos, y todo el que esté preocupado por el sistema del bienestar ha leído a José Antonio Erce alguna vez en su vida. Así que, sin más preámbulo, me gustaría empezar, y vamos a empezar un poco en el orden que tenéis aquí establecido. ¿Está prevista la intervención? Bueno, ahí tenemos, es la Casa de la Libertad FAES, con lo cual podéis utilizar libremente el tiempo, pero no os paséis más de 10 minutos para que luego haya un debate. Pero si os queréis pasar un poco, no pasa nada. A mí me gustaría... bueno, supongo que cada uno tenéis vuestras ideas, pero en la medida de lo posible centrarnos un poco en esos dos aspectos fundamentales, pilares fundamentales del sistema, del futuro del sistema del bienestar en España, que no son otros que la sostenibilidad financiera, muy acuciada por las deficiencias que tenemos tanto en la eficiencia en el ingreso y la eficiencia o la falta de eficiencia en el gasto, en los dos ámbitos, y a mí particularmente, quizá porque dirigimos un informe en FAES que la verdad que tuvo bastante predicamento, en el que hablábamos de la escasa eficacia del sistema del bienestar en España en relación con otros países, quizá
Y eso lo sabes tú mejor que nadie, porque aquí en España las transferencias monetarias, igual que en otros países, están muy bien medidas y muy bien aquilatadas, aquí no las tenemos tanto. En cualquier caso, sin más preámbulos, los protagonistas son ellos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, cuando quieras, Gregorio, the floor is yours. Bien, la verdad es que el título de la ponencia, cuando me lo planteaste, era un título muy abierto y no sabía cómo encajarlo. Y me dio lugar a tener que reflexionar acerca de cuál era lo que yo consideraba realmente importante. Y afortunadamente ha coincidido en buena medida con lo que tú planteabas en la presentación. Entonces, el problema del modelo de bienestar español es un problema también de falta de realidad y falta de desconocimiento de lo que sucede y de realidad. Siempre que veamos un problema económico a largo plazo, tenemos que partir de conocimiento y diagnóstico de situación presente. Entonces, el punto de partida del modelo de bienestar español tiene que ser el modelo de bienestar actualmente. Por ejemplo, el caso español. El caso español, ¿cuál es el peso del gasto público como peso del gobierno español en la economía? Está en 41%. Se utiliza este dato, dado que la media de la Unión Europea es el 45%, para decir que hay margen para subir el gasto público en España. Es un error. Simplemente lo que es el gasto público, el gasto público está muy influenciado por dos circunstancias. Una ya es la demografía, países más envejecidos necesitan más gasto público, y otro es el nivel de renta. El nivel de renta hay que ajustarlo en la medida que no es el mismo impacto 300 euros sobre una renta de 600 que 600 euros sobre una renta de 1.200. Por eso a mí me gusta este indicador que hemos construido el profesor, que se llama normalizar. Es una especie de serie complementaria del gasto público de la Unión Europea normalizado a igualdad de renta con España. Es decir, si ajustáramos la diferencia de renta per cápita de España con la Unión Europea, el gasto de la Unión Europea en promedio sería el 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro gasto público está por encima de la Unión Europea, una vez homogeneizado, caracterizado por diferencia de renta. Y aún lo estaría más si homogeneizáramos por diferencia demográfica. Por lo tanto, empezamos ya a plantearnos una cuestión que es discrepante respecto a la corriente principal. El gasto público en España es mayor que la media europea, sabiendo además que la Unión Europea es uno de los sitios con mayor gasto público del mundo, porque no hacía falta hacer este ajuste de rentas si hacemos la comparación con la OCDE, por ejemplo. Y nosotros competimos en todos los mercados, no competimos solo con la Unión Europea. Cuando hacemos la desagregación del gasto público en porcentaje del PIB en España y la Unión Europea, vemos que las diferencias son más o menos pequeñas en todas las partidas. Obviamente hay una diferencia acumulada, pero no parece que haya una diferencia de estado del bienestar importante entre España y la Unión Europea. A mí me gustaría también reivindicar, este gasto público se puede plantear, ¿es adecuado, es necesario, es eficiente? La primera reflexión es mayor que lo que la Unión Europea gastaría y una vez homogeneizada diferencia de renta. Y esto de estar por encima de los comparables no suele ser buena referencia. La segunda referencia, no parece que sea muy adecuado este nivel de gasto público en la medida que se está financiando con déficit. Entonces, el déficit público no deja de ser un vivir por encima de tus posibilidades. Y no es adecuado en la medida que ha dado lugar en los últimos años a una acumulación de deuda pública. Yo aquí quiero enfatizar un concepto importante que yo creo que tenemos que reivindicar, que es el concepto de equidad intergeneracional. Es decir, que además hay que reivindicar el concepto de equidad generacional porque cuando dejas sin pagar las cosas, las va a pagar otro. Y no necesariamente, a lo mejor, con más posibilidades que pagarlas que deja de pagarlas. Y eso no es muy razonable. Aquí vemos la distribución del gasto público por los que son las funciones esenciales del estado de bienestar en España. Es verdad que hemos bajado el gasto en educación, pero siempre se obvia que hay menos población en edad de formación que antes. Por lo tanto, está muy explicado por la variable demográfica. La variable de sanidad ha habido una reducción relativamente pequeña, pero en términos relativos, porque en términos absolutos ya estamos por encima de lo que había en el año 2008, igual que en educación. Es decir, las relaciones son porque el PIB ha crecido más que la evolución del gasto. Y en términos de pensiones sí que vemos que hay un aumento del gasto relativo en relación al PIB. Por lo tanto, lo que son las tres grandes partidas, desempleo se ha reducido respecto a los máximos de 2013 también, pero obviamente por la mejora del desempleo. Entonces, aquí hay una cuestión importante, ahí vemos la gráfica de la derecha, vemos cómo el gasto público
ha recuperado ya los niveles previos a la crisis. Por lo tanto, ya la referencia de porque hay una brecha respecto al pasado, tenemos que fijar la fecha para poder justificar eso. Tenemos que fijar la fecha en el momento más álgido de la crisis, pero se llama gasto estabilizado automático y no me parece una buena referencia. La referencia del pasado es antes de la crisis y ya estamos. Por lo tanto, desde el punto de vista de referencia histórica, la referencia comparada no parece que se justifique más una expansión del gasto público en este contexto. Yo aquí también quería hacer una reflexión que no la tengo en la transparencia y es un poco el tema de, claro, si tú haces la premisa contraria de que el gasto público es insuficiente, te lleva a subir los impuestos. Yo digo que no es necesario subir el gasto público de esta perspectiva que estoy comentando, pero también digo que no se pueden subir los impuestos. ¿Por qué no se pueden subir los impuestos en España? Es el mismo argumento. Se dice que la presión fiscal española está por debajo de la Unión Europea. Esta reflexión no es adecuada. Europa es uno de los sitios con mayor presión fiscal del mundo. Cuando las empresas compiten con el conjunto del mundo. Si vamos a la OCDE, ya nuestra presión fiscal está por encima. No parece que tenemos una presión fiscal baja. Y además, no pensamos que sea la mejor medida para tener un sistema fiscal la media de tu entorno, ni de tu entorno comparable, sino es la competitividad. Entonces, uno tiene que aspirar no a tener las prácticas medias de cualquier circunstancia, tiene que tener las mejores prácticas. Y una presión fiscal más acogedora con la inversión y con la empresa, que es lo que haría falta en España. De hecho, en los indicadores de presión fiscal existe un problema serio. La presión fiscal en España está sesgada a la baja por una circunstancia que van a comprender perfectamente. En España la economía sumergida es del 22% del PIB. En la Unión Europea es del 13% del PIB. Si calculamos los impuestos que pagan estos españoles sobre el PIB formal, no sumergido, la presión fiscal española es igual o superior a la Unión Europea. Entonces, aquí, si queremos subir los impuestos en España, hay una vía y que se justificaría, que es reducir el fraude fiscal y social, pero no subir los impuestos sobre lo que ya pagan, porque están pagando mucho más de lo que le corresponde. Luego, otro indicador importante, el esfuerzo fiscal. La presión fiscal es un indicador deficiente, porque no es lo mismo pagar un 20% con una renta de 1.000 que pagar un 20% con una renta de 100.000. Eso se ajusta con la renta per cápita. El esfuerzo fiscal español, es decir, la presión fiscal individual corregida por la renta per cápita, es superior en España que en la Unión Europea. No se justifica tampoco. Y luego hay otro indicador que también me gusta mucho comentar, que es la presión fiscal normativa. Más allá de la recaudación, que está muy influenciada también por la posición cíclica, por la Comisión de las Imponibles, la presión fiscal normativa es el análisis de la estructura del sistema fiscal. ¿Cómo se mide? Con los tipos de impositivos. Podemos, por ejemplo, que en España el impuesto de sociedades es de un 20% superior del tipo a de la Unión Europea, cotizaciones sociales igual. Por lo tanto, tenemos impuestos más altos. Eso de que no se pagan impuestos en España no es verdad. De hecho, una de las cosas que más me molesta es cuando dicen que las grandes empresas no pagan impuestos. El 2% de los contribuyentes del impuesto sobre sociedades en España pagan el 80% del impuesto sobre sociedades. Y encima le dicen que no pagan impuestos. La verdad es que el tema es un poquito asombroso. El 2% de los contribuyentes pagan el 80% del impuesto sobre sociedades. Vamos a ver. Si fueran verdad los tipos del impuesto de sociedades que dicen algunos que pagan las grandes empresas, España sería paraíso fiscal para grandes empresas. Vendrían instaladas en vez de Holanda o Luxemburgo, vendrían instaladas aquí las empresas. Esos tipos solo existen en la mente de que lo hace, porque el papel soporta todo. Y un cociente siempre se puede trabajar adecuadamente para que dé lo que quiere el que lo diseñe, no porque esté justificado. Bien, entonces, claro, si el gasto público es razonable, el ingreso público es elevado, pues obviamente, ¿dónde podíamos mejorar el modelo nuestro? Pues yo coincido con el planteamiento del curso. Yo creo que sí que hay una vía de mejorar los servicios que reciben los españoles, y no es ni subiendo el gasto, que no se justifica, ni subiendo los impuestos, que sea contraproducente. Hay un mecanismo. ¿Cuál sería? Aumentando la eficiencia del gasto público. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo de consolidación muy importante y yo creo que es importante reconocerlo y valorarlo en su justa medida. Hemos pasado un déficit público en el año 2009 del 11%. Ahora ya lo vemos como una cosa pasada, pero es asombroso, asombroso. En las crisis financieras de los países emergentes, crisis fiscales, con déficit público del 3%, el país entra en colapso. Aquí hemos llegado al 11%. Y hemos llegado al 2,6% el año 2018. Esto es un esfuerzo muy importante. Se ha progresado. Y se ha hecho mucho en la consolidación fiscal. Pero, sin embargo, pensamos que han hecho acciones buenas. Por ejemplo, una iniciativa que pensamos que fue muy positiva fue la reforma CORA de eliminar duplicidades.
Pero también es verdad que yo creo que el gobierno de estos años estuvo tan pendiente de lo urgente que dejó un poco postergado lo importante. Y lo importante es la eficiencia del gasto público, es decir, incorporar de forma generalizada la medida de la eficiencia. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y la eficiencia es posiblemente ese gran gap que hay en lo que es la transparencia de las cuentas públicas. Medición tanto ex ante, cualquier acción de gasto público tendrá que tener una evaluación previa, como ex post. Es decir, una vez que se ha hecho una medida, evaluar su eficacia. Pues vamos a ver, es una cuestión que en España no existe más que contarse. Es decir, no hay evaluaciones ex ante ni ex post de las iniciativas públicas. Lo cual quiere decir que a veces se acierta y a veces se equivoca. Pero eso no es una manera de gestionar. Si un gestor público o un gestor privado se pusiera a hacer inversiones sin un plan de negocio y sin un análisis previo, dirían, este señor es un irresponsable. Pues eso es lo que se hace todos los días en estas cuestiones. Bien, y yo pensamos que ese análisis de la eficiencia, es decir, que el problema de España no está en gastar más, sino en gastar mejor, es la principal garantía de sostenibilidad. No tanto en financiación, que también, sino también en calidad e idoneidad de los servicios públicos ofrecidos. Muchas veces, yo que he sido gestor público, pensamos que el propietario de lo público es el funcionario que está trabajando allí. No. Lo importante es atender a necesidades. Nosotros no estamos por el trabajo por estar, estamos para atender unas necesidades del servicio público. Nosotros que somos profesores los tres, lo importante es las clases que podamos dar, la formación que podamos dar a los alumnos. Y si no somos capaces de dar algo que necesite la sociedad, pues tendrán que evaluarnos y mirárnoslo. Porque no es el sentido justificar mi trabajo por ir a probar una posición, es justificar que el gasto que se está realizando en mi persona está teniendo un rendimiento social en el momento. Yo creo que la necesidad de evaluación es la gran reforma estructural que hace falta en la economía española. Yo no me he metido mucho en el tema de eficiencia. Los planteamientos clásicos son duplicidad, solapamientos, introducción de sector colaboración público-privada. Pero a mí me gustaría introducir una cuestión muy importante. Ahora que estamos en la ola de la transparencia, vemos transparencia de cosas que no tienen que ver. Es decir, la transparencia, por ejemplo, te dicen cuánto gana el vecino o el prójimo. Esa es la transparencia. O cuánto patrimonio tiene un gestor público, como si eso fuera relevante a la sociedad. Yo quiero transparencia en la función pública. Y la transparencia no es el gasto de un gestor. La transparencia es la medición de los inputs, recursos que se utilizan en la producción, y medición de los outputs que se utilizan en la producción. Yo, por ejemplo, como gestor del Instituto Nacional de Estadística, tenía una medición de output de valor social y lo teníamos permanentemente, que se duplicó del año 2012 a 2018 que fui, de 300 millones de euros a 600 millones de euros. No se puede medir lo público sin medir el output y los inputs con los recursos utilizados, obviamente, que no es el gasto. Esto no es la norma, es decir, la medición de los inputs y los outputs de lo público, porque una vez que estuviera público, no haría falta que lo midiera nadie. Ya sería la profesión, científicos, consultores, periodistas, los que verían la eficiencia. No haría falta ni estudios. Pero es que ahora mismo, ¿cómo será el tema de gravoso? Que un organismo, porque los organismos hay veces que hacen cosas importantes y positivas, la AIREF en este caso, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal. Una de las cosas mejor que ha hecho desde su creación la AIREF es esto. Se ha metido en procedimiento de evaluación del gasto y ha tocado, lo llama el procedimiento de gasto. Ha tocado, entre otros, el procedimiento de subvenciones, de sanidad, políticas de empleo, becas y más de más. Y ha encontrado múltiples deficiencias. Pero yo he hablado con los responsables de la AIREF en confianza y yo les decía, oye, ¿a qué ha sido fácil que os den los informes, la información para hacer los estudios? Y no. Es decir, lo que era para hacer un estudio con una obligación legal, con todo el poder, es difícil. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le midan. Entonces, esto es importante que se establezca por ley, por norma, que pueda medirse por todos, no solamente por unos organismos en concreto, que está muy bien y me parece muy bien que haya abierto el melón la AIREF, pero que pueda ser medido por todos. Entonces, yo creo que esa es una reforma que no es nada costosa, que es incorporar. Estamos pensando en las empresas, fíjense qué barbaridad. A las empresas las metemos unas obligaciones de información no financiera, que es la última que hay. Información no financiera. Es decir, las empresas tienen que reportar, ni se sabe lo que tienen que reportar. Y si vemos la administración pública, basta con reporte en una contabilidad pública que solamente le entendemos los legos, y además con un retraso y en ningún caso hablando de inputs y output. No vaya a ser que a alguien se le ocurra medirlo. Bien, eso sería la primera cuestión. Segunda cuestión, la gestión.
La gestión de lo público estaría para dar 17 cursos. No deja de ser procesos, no deja de ser actividades que están sujetas a digitalización, que se puede mejorar mucho la gestión. Hay modelos de gestión de calidad total de servicios. Yo hice uno en el INE que se llama GSBPM. Pero sin entrar en eso, a mí me gustaría hacer una reflexión. A nivel autonómico y local, ¿no sería bueno que igual que ahora nos dicen código de buenas prácticas para las empresas? Las empresas, porque parece que las empresas no hacen buenas prácticas, se las ponen código de buenas prácticas a las empresas. A mí me gustaría que hubiera códigos de buenas prácticas de las administraciones y que se identificaran las mejores prácticas. El ayuntamiento en no sé cuál de tal provincia ha tenido la mejor práctica de eficiencia. ¿Por qué lo ha hecho así? Se identificar y dirán, el que hagas estas prácticas podríamos tener un sello de buenas prácticas por la Intención General del Estado. No solamente que mira si se ha sujetado a la legalidad, que obviamente también, sino además si ha gastado adecuadamente. Porque a mí me parece que las buenas prácticas, la referencia, es importante en la gestión. Y es importante que un gestor, un ayuntamiento, no tiene incentivos a mejorar. Si lo que haga de bien no se va a visibilizar. Cuando vamos a votar a los ayuntamientos, pocas veces dice, a ver, ¿qué ha hecho usted en estos 4 años en términos de eficiencia? No, es simplemente ¿qué me ha dado? ¿Qué impuesto me ha bajado? ¿Y cómo me cae usted en el cartel electoral? Nunca entra en el juicio. Y ya lo de déficit no lo digamos. Pues a lo mejor sí, a lo mejor la prensa, los centros de investigación, tenemos que empezar a decir, el ayuntamiento patatín resulta que tiene una práctica excelente de eficiencia. Y a lo mejor la sociedad le puede evaluar, será de un partido político o de otro, eso nosotros no entramos. Pero identificar las buenas prácticas, porque es una cuestión que excede muchas veces la capacidad del elector al respecto. Y yo aquí quiero echar una... Ahora, estos años se hablaba mucho de corrupción. A mí la corrupción me parece que es inaceptable, intolerable y todo lo que sea cargar la seguridad me parece bien. Pero yo creo que la corrupción peor, aún que lo que pueda haber de un gestor desleal o un gestor ilegal, es el despilfarro y la responsabilidad. Hacer una infraestructura que no se necesite, eso es corrupción. Gastar más de lo que se necesita, eso es corrupción. Por mucho que esté sujeto a la legalidad y a la aprobación, eso es corrupción, porque no se justifica. Y lo que no se justifica es corrupción. Bien, esto como reflexiones generales de lo que es la sostenibilidad. Añadiría 2 reflexiones acerca de la política fiscal. Se está discutiendo mucho ahora de la sí. Se está discutiendo mucho de la política fiscal. La gente no se actualiza. Es decir, la eficacia de la política fiscal basada en el gasto público está cuestionándose. El último número de la revista de los economistas americanos decía que las multiplicadores del gasto público son muy inferiores a los del ingreso. Justo lo contrario de lo que tradicionalmente se contraía. ¿Qué quiere decir esto? Que lo expansivo es la consolidación fiscal, porque evita los efectos indirectos de subida de primo de riesgo, y que es más expansiva una consolidación fiscal basada en el ajuste del gasto que en la subida del impuesto. Hay un teórico de Harvard que posiblemente sea el principal científico al respecto y que a lo mejor le dan el premio Nobel dentro de unos años, es Alesina. Alesina ha hecho un análisis empírico de muchos países y llega a la misma conclusión. La sostenibilidad de la consolidación presupuestaria está mucho más garantizada cuando se hace la vía del gasto público, se reduce el gasto público total y cuando se suben los impuestos, porque la consolidación vía impuestos ataca el crecimiento. Es por esa circunstancia. Bien, una vez que hemos reflexionado sobre lo que es el corto plazo, la situación actual del gasto público, a mí me gustaría entrar más a debate de lo que es la ponencia, el futuro. Pues yo creo que, ¿qué es lo que garantiza un estado de bienestar? El crecimiento económico. No hay otra vía. Muchas veces hacemos trampas, que si tiene que financiar un modelo, tiene que financiar el otro, que si... No. Un país que no crece no puede financiar sus cargas. Y tenemos que hacer hincapié en aquellas medidas y reformas que posibilitan este crecimiento económico. Por lo tanto, la necesidad de reivindicar el crecimiento económico como mejor palanca para la sostenibilidad del estado del bienestar y todas nuestras responsabilidades y obligaciones públicas. A mí me gusta, para analizar este fenómeno, acudir a los modelos clásicos de crecimiento. Precisamente en los libros de macroeconomía, teoría de crecimiento no se pone. Siempre hablamos como si el crecimiento fuera el movimiento de la demanda, para arriba, para abajo, consumo, inversión, sector exterior. Pues no, eso es a corto plazo. A largo plazo, el crecimiento depende de la acumulación de factores. Stock de capital, inversión, empleo, ocupación y productividad o eficiencia de esos factores.
Por lo tanto, el crecimiento económico se consigue facilitando los procesos de inversión, los procesos de empleo y los procesos de eficiencia. El Banco de España ha hecho un estudio recientemente acerca del PIB potencial. Y la conclusión, y no tengo ninguna duda que está bien calculado, es que el PIB potencial de España es relativamente reducido. Y eso es malo. Eso es malo porque el PIB potencial es la senda a falta de reformas a la que vas a atender. Puedes temporalmente ir por encima, pero no es una situación sostenible. Por lo tanto, esta es la prioridad de la política económica, elevar el crecimiento a largo plazo y el PIB potencial. Aquí se mueven otro tipo de prioridades que son importantes, pero se olvida que cuando ponemos una prioridad que no es la más importante, estamos despriorizando la que más lo es. A mí me gustaría aquí meter 3 reflexiones acerca del crecimiento a largo plazo que yo creo que están muy vinculadas al estado de bienestar. En primer lugar es el envejecimiento. El envejecimiento demográfico. Cuando decimos gasto público, se me ha olvidado decir 2 cuestiones. Hay 2 motores de gasto a futuro que son incuestionables. Uno de ellos es el envejecimiento demográfico, que va a pesar como una losa, y el otro es la normalización de las condiciones financieras. Los tipos de interés actualmente son excepcionalmente bajos, pero no podemos plantearnos que eso será de por vida. Por lo tanto, no comamos los márgenes de subida antes de que vengan nuevos gastos y probablemente tengamos que bajar los gastos como ha pasado en el pasado, y eso no es razonable. Es mucho mejor no aumentar una prestación si no se puede mantener en el tiempo, no se puede hacer sostenible. Entonces, factor estructural, envejecimiento de la población, tenemos una pirámide demográfica envejecida, desempleo estructural. Desempleo estructural es un drama desde el punto de vista del crecimiento económico, porque llegas a una situación en que tienes una importante cifra de desempleo, de orden de cercano al 15%, cuando la OCDE lo tiene en el 6%, y puede ser compatible que cuando el envejecimiento demográfico, la reflexión que hace mucha gente dice, bueno, no pasa nada, porque cuando haya más gente más mayor, lo que haremos es que los desempleados trabajarán. No. Si la gente no tiene la formación adecuada a las nuevas necesidades, no trabajarán. Y puede ser compatible una situación la peor del mundo, que es escasez de mano de obra con desempleo importante. Eso podemos estar ahí. Y luego el tema de la productividad. España tiene un problema de productividad importante y que obliga a estimular por medida de competencia, eficiencia e inversión lo que es la dinámica económica. Aquí me gustaría hablar de lo que es el empleo. Cuando hacemos análisis econométricos, la evolución del PIB potencial, el principal factor de la evolución del PIB potencial en España, según un estudio que publiqué precisamente en la revista de Colegio de Economistas Última, de balanza anual, es la población activa. Es decir, la población activa explica aproximadamente el 90% de la evolución del PIB potencial en España. Esto es muy importante. Lo cual quiere decir que cuando la población activa se contraiga en el futuro, el PIB potencial, que ya de por sí era escaso, tenderá a ir peor. Por lo tanto, la necesidad de elevarlo es incuestionable. Este envejecimiento, por la vía de la menor disponibilidad de mano de obra y vía menor población activa, indudablemente va a ralentizar el crecimiento económico, salvo que se compense con mecanismos compensadores que sean más productividad o más tasa de actividad. Yo creo que hay mecanismos compensadores, por ejemplo la migración, pero migración que sea adecuada a las necesidades del tejido productivo en el momento que entre, porque si no, más que alimentar el PIB potencial, lo que va a es aumentar las cargas. El tema de la edad de jubilación, yo creo que va a haber cambios institucionales de la edad de jubilación, en la medida que la esperanza ya se prolonga, la gente va a querer trabajar más tiempo y durante más tiempo. Y luego también los temas de las tasas de actividad. En España hay una diferencia de tasa de actividad por géneros. Yo creo que es una de las grandes brechas de crecimiento de la economía española, que la mujer normalice su tasa de actividad con el varón y que también los más mayores su tasa de actividad se mantenga más tiempo en el tiempo. Hasta ahora no es así. Hasta ahora hay una tasa de actividad de menor en jóvenes mayores y mujeres que hombres. Esto hay que solventarlo. Y luego aquí hablo del efecto demográfico. Si hacemos abstracción sobre el efecto demográfico, COE, la patronal ha calculado, yo le dije soy director económico, que todo lo demás constante, el desempleo solamente por el efecto demográfico podría situarse en el 8% en el 2025. Y el efecto demográfico va a ayudar a reducir el desempleo. Pero para esto es condición necesaria el efecto demográfico, pero no suficiente. Hace falta que los desempleados tengan las cualificaciones y características que demanda el mercado laboral, que cada vez es personal más cualificado y más formado. Bien, aquí una cuestión que me gustaría hablar es de la paradoja del envejecimiento. El envejecimiento demográfico, yo pienso que va a tener un efecto de tensionamiento de costes laborales, por una doble vía. Por un lado, porque va a haber menos disponibilidad de mano de obra, y eso es una cuestión que es obvia, y por otro lado, porque
en la medida que hay trabajadores de más antigüedad, muy ligados al envejecimiento, los salarios tienden a subir por efecto composición. Entonces, este efecto de encarecimiento va a ser un efecto que es importante hacerlo, tenerlo en cuenta. La paradoja es que este encarecimiento de los costes laborales va a ser un incentivo al progreso tecnológico, en la medida que va a incitar a una inversión necesaria para optimizar la función de producción. Y por lo tanto pensamos que va a ser un incentivo de innovación, un incentivo que puede acelerar el progreso. Y de hecho hay una evidencia empírica en la que las naciones con menor crecimiento de mano de obra suelen experimentar un crecimiento de productividad más rápido. Yo creo que la vía es por esta vía. Tenemos factores de catalizar la productividad a futuro muy importantes. El tema de la digitalización y el Big Data yo creo que va a ser palancas de crecimiento importantísimas que pueden desplazar nuestra función de producción, nuestra frontera de función de producción, y yo creo que España ahí tiene un margen importante de mejora si sabe aprovecharlo. Y también el tamaño de la empresa. Una de las cuestiones que en España se identifica como factor explicativo de la baja productividad es el tamaño medio muy pequeño. Entonces, tendríamos que empezar a quitar barreras al crecimiento empresarial, facilitar la internacionalización, a medida que la internacionalización y la innovación son factores de crecimiento empresarial. Y luego hay un factor muy importante que es motor de productividad. Y es que la reasignación de los recursos, el progreso económico no deja de ser nosotros que somos profesores de estructura, no deja de ser una transformación estructural de la economía que reasigna los recursos de unas actividades a otras. Y esta reasignación de recursos se produce una mejora de la productividad de todos ellos. Y por eso podemos tener ahí un factor de productividad. Este se ha frenado porque una población más envejecida tiene patrones de consumo distintos. Con más servicios y menos industria, los servicios por definición son menos productivos. Aquí yo creo que una vez que hemos evidenciado la importancia del crecimiento para financiar este bienestar, a mí me gustaría pues terminar con una reflexión. Es decir, que la prioridad de la política económica española en estos momentos debe ser intentar asegurar nuestras posibilidades de crecimiento a largo plazo, lo que los economistas denominamos el PIB potencial. Y para ello tenemos que acometer aquellas reformas que vayan en esta dirección. A este planteamiento, una cuestión que es muy importante y que se obvia es la necesidad de un clima favorable para la empresa, business friendly. Es una condición necesaria para el progreso. No existen países que hayan progresado con la animadversión, con la penalización, con el prejuicio contra la empresa, y sí al contrario. Aquellos países que han animado a la empresa han sido aquellos países que han tenido un mayor crecimiento económico. Parte del éxito de los países emergentes viene por esta vía. Tenemos que profundizar en las reformas estructurales. Yo creo que una reforma estructural ahora mismo obligada y posiblemente prioritaria y más inmediata es la del gasto público. La reforma de la eficiencia del gasto público. Empezar a medir eficiencia ante y ex post, indicadores de recursos, indicadores de resultados, y empezar a que eso tenga consecuencias en reasignación de recursos. Y también no echar hacia atrás aquellas reformas que han tiene mucha importancia en términos de dinámica económica. El Banco de España, en su último informe, identificaba que la reforma laboral fue un factor clave de la reversión del clima económico, de la recuperación económica del año 2012. Pues si ha sido un factor clave que ha aumentado la sensibilidad del empleo respecto a la actividad, pues si la volvemos para atrás, pasará lo contrario. Y con menos crecimiento, y nos hará falta más crecimiento para tener igual que empleo que ahora, lo cual no parece que sea la mejor solución. En lo que es a corto plazo, yo precisamente cuando estuve en el INE introduje una encuesta que a mí me gustaba mucho, que es la encuesta de confianza empresarial, que es una vez al año módulo de entorno de las empresas. Entonces, la que ha publicado ahora el INE, pues dice qué es lo que le preocupa a las empresas. Pues a las empresas les preocupan ahora la regulación económica, los posibles aumentos de regulación, la fiscalidad y los costes. Los costes laborales, por ejemplo, en este primer semestre han sido muy altos. Estamos el IPC en torno a un 0,6. Los costes laborales por encima del 12. Esto quiere decir un estrellamiento, una pinza de márgenes. Y aquí decimos que puede ser por incertidumbre en política, el tema de que no se están aprobando medidas en el actual entorno y algunas medidas que se anuncian no son precisamente favorables para el crecimiento. De cara al futuro, hay que apostar por flexibilidad para adaptarse a las condiciones de cambio. Y no hay que olvidar que en el mundo actual la competitividad, tradicionalmente se medía la competitividad como precios, costes, cuotas de mercado, balance exterior. Pero ahora mismo yo creo que la competitividad es un concepto más amplio y hay que entenderlo como un sinónimo de innovación, capital humano, digitalización.
Y en estos términos, un sinónimo de productividad, muy importante la productividad. Solamente aquellos países que son productivos, son competitivos y pueden financiar estado de bienestar. Y precisamente el elevado nivel de renta, que es el progreso económico, está asociado con las dos variables, competitividad y productividad. Por lo tanto, tenemos que llevar las tres al unísono. Y aquellos países que siempre consideramos más competitivos, en su mayoría cuentan con un mayor bienestar. Bienestar, porque bienestar no solamente es el que da el sector público, es el que da también el sector privado a través de las posibilidades de empleo y desarrollo personal que da a todos los individuos. Y sin más, dejo... Muchas gracias. Pero como habéis visto, en relación con la presentación que ha hecho esta mañana Román Escolano, muchísimos puntos de coincidencia, ¿no? Es decir, al final el diagnóstico es muy parecido, pero yo creo que ha insistido muy bien y ha desgranado muy bien Gregorio cuáles son esos elementos que hacen que tenemos que preocuparnos de la empresa más grande que tenemos en este país, que no es otra cosa que el sector público, que representa el 40 al 45%, y que si fuera del PIB, y que si fuera una empresa privada estaría sometida a un escrutinio tremendo, cuando por contra no lo está, ¿no? Pasamos, Fernando, cuando quieras, tienes tu turno. Muchas gracias. ¿Qué se me ocurre que os pueda interesar? Primero, decía Marañón que se es liberal como se es limpio de corazón. Es una actitud. Y hoy en día hay una gran confusión con el liberalismo. Todos son liberales. Oiga, pero ¿alguien sabe lo que es el liberalismo? Porque a mí me da la sensación de las cosas que yo escucho que o estoy en otro mundo o estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Pero unos a favor y otros en contra, pero es un punto de fricción, ¿no? Entonces yo os recomiendo que ahora estáis en una fase de vuestra vida que tenéis tiempo para leer y etcétera, pues para formaros en lo que es el pensamiento liberal, pues tenéis que leer pues a Hume, tenéis que leer a Burke, tenéis que leer a Cook, tenéis que leer a Bentham, tenéis que leer a Smith, ¿no? Porque es que y el juego de las palabras es que parece que lo tiñe casi todo, ¿no? Entonces hay que primero establecer una frontera. El pensamiento liberal no está en contra del estado de bienestar. Punto número 1. O sea, ninguno de los pensadores liberales está en contra de establecer un sistema de protección para aquellas pues clases o personas más débiles. Pero lo que sí está en contra es en generar incentivos perversos. Y permitirme esta aclaración inicial, ¿no? A partir de ahí podemos construir un modelo teórico, ¿no? Podemos decir, la suma de los esfuerzos individuales nos permite tener una sociedad mejor, más igualitaria, con un mayor nivel de bienestar. Bien. ¿Qué es anterior, el Estado o el mercado? Retrotraeros a la historia. Es el mercado. El Estado es un invento reciente, el Estado-nación. Entonces, el funcionamiento del mercado es un mecanismo bastante perfecto, no quiere decir que sea perfecto, pero que asigna recursos eficientemente. Eso permite generar más recursos y que todos los participantes de ese Estado, de esa sociedad, mejoran. Bien. Y ese mejoramiento es un poco lo que vamos a ver. Bien. Yo me voy a centrar en ese poliedro que ha dibujado Gregorio, dentro de lo que es el estado del bienestar. ¿Cuánto estado del bienestar nos podemos permitir? Porque los economistas sabemos que la demanda de bienes públicos es infinita. Es infinita. Bueno, yo quiero que me den una casa, quiero que me arreglen las muelas, quiero cambiarme de sexo. Bueno, podemos pedir lo que haga falta. Quiero una vivienda, lo quiero todo, quiero una pensión. Si además no necesito trabajar más que 2 años, pues ¿por qué 2 años? En fin. O sea, que la demanda de bienes públicos es infinita. Pero la restricción viene, ¿cuánto nos podemos permitir? O sea, ¿cuánto somos capaces de generar para tener un estado de bienestar, ¿no? Es ese contrato social que en Europa, como ha dicho Gregorio,
es de los más perfectos del mundo, por eso Europa es pequeñita. O sea, cuando vais a Asia, cuando vais a los países en vías o emergentes, bueno, Europa está en la esquina de la izquierda, como nosotros vemos cuando vemos el estrecho de Bering, ¿no? O sea, que somos periféricos. O sea, los centros de gravedad en el mundo se han desplazado. Pero Europa es un referente moral. Con lo cual, su peso específico en el mundo es grande. Y todos miran a Europa. Por lo que antes ha dicho Gregorio, ¿no? ¿Qué sistema de protección? ¿Qué modelo tenemos? Y es un modelo a imitar. Bien, estamos en una situación de cambio de paradigma. Es verdad que los economistas siempre hablamos, bueno, ciclos, a ver los hilos, pero es verdad que en vez de movernos a lo largo de la curva, hay un movimiento de la curva. Es decir, que las coordenadas en las cuales dibujamos una función, una curva, esa curva, que podemos darle valores, pues nos podemos poner más arriba, un poquito, depende cómo sea la curva. No, es que se ha trasladado la curva. ¿Por qué? Porque las coordenadas han cambiado. Esas coordenadas hacen referencia fundamentalmente a un modelo de sociedad que es distinto, que es un modelo de éxito. José Antonio me corregirá, los demógrafos se debaten en lo que es el invierno demográfico, cada vez somos menos, nos vamos envejeciendo, esto es un desastre, o en el lado contrario dice, no, esto es un éxito, nunca hemos vivido tanto, nunca hemos estado tan bien. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Bien, lo cierto es que la sociedad actual, bueno, pues está en una especie de límite en el cual se tiene que replantear muchas de las cuestiones que pues en el pasado eran como constantes. Los milenaristas y los que hacen análisis a largo plazo, que piensan en 100 años, siempre dicen, bueno, si nos echamos la vista atrás a 100 años, para atrás, pues estábamos a principios de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, 1914. Gran conflicto, cambia la morfología de Europa. Si echamos la vista para atrás, otros 100 años, es Waterloo, que cambia la morfología de Europa. Si echamos la vista más atrás, otros 100 años, es Utrecht, es el Tratado de Utrecht. Es decir, oiga, cada 100 años, cada siglo, hay cambio estructural. Más o menos. Puede haber una década un poquito más adelante, con lo cual estamos ante un cambio estructural. Con lo cual tenemos que avanzar en nuestro pensamiento, en nuestras realidades, en nuestras hipótesis, para conseguir, bueno, pues, ser mejores. La felicidad, en definitiva, ¿no? Bien, esa secuencia histórica, tenemos la primera revolución industrial, por decirlo de una manera, que es la mecanización, VAT, etc. Produce un progreso exponencial. Estamos hablando del siglo XVIII, principios del XIX ya entra la electricidad, la segunda revolución industrial, producción en masa, cadenas de montaje, electricidad. La tercera es la informática, automatización, tecnología, etc. Y la cuarta, que es la digitalización. Eso está cambiando el mundo, a gran velocidad. Esa digitalización está cambiando incluso la morfología de las relaciones económicas, las relaciones de producción y de cambio. Traigo aquí a colación a un estudioso de la economía, como hay otros muchos, que es Baumol, ¿no? Bueno, William Baumol pues, hizo sus análisis, es un economista muy reciente, pues 1922, creo que 1976, falleció, es decir, que es moderno, reciente. Baumol, cuando analiza la economía de Estados Unidos, analiza un poco lo que es el ciclo económico, el crecimiento potencial, se fija en una cosa, dice, oiga, cuidado, porque la terciarización de la economía, una economía basada más en los servicios, la productividad es más baja. Más baja. ¿Por qué? Porque la industria, cuando hablamos de industria hablamos del sector manufacturero.
Cuando los anglosajones, cuando hablan de la industria, hablan de la economía. Nosotros aquí distinguimos, es decir, la economía no la identificamos con la industria, sino que hablamos del sector manufacturero. El sector manufacturero, la productividad es más alta. Es más alta porque es más intensiva en capital. Una economía que tiene un sector manufacturero importante, tiene una productividad más alta, es más intensiva en capital y puede pagar salarios más altos. Pongo un ejemplo. Un empleado de una empresa eléctrica pues, es intensiva en capital, tiene muy pocos trabajadores, la productividad es muy alta, paga salarios muy altos. Un trabajador de un hotel, ¿qué vende? Fuerza de trabajo. Prácticamente no incorpora capital. El salario es mucho más bajo. Entonces empezamos a ver, ¿por qué no crecen los salarios? Primera cuestión. Es que hay que pagar más salarios. No, es que el salario depende de la productividad, de lo que usted es capaz de generar. O sea, evidentemente, vamos a reducir el número de horas, vamos a reducir el número de días. Bueno, siempre tendrá que bajar el salario. Si no aumenta la productividad, usted no le podemos pagar más, porque la empresa no puede hacerlo, ¿no? O sea que la terciarización de la economía lleva a una productividad más baja. Una reflexión. El cálculo de la productividad en términos agregados es compleja. La competitividad es la diferencia, o la podemos medir en la relación de precios. La productividad al final no, es un concepto más físico. Decimos tanto por hora, por trabajador, por año, con lo cual tiene un componente más físico, de producto, resultado. En el cálculo macroeconómico la productividad no se introduce, pues como se puede introducir la inflación, no se puede introducir pues incluso en el cálculo del PIB, ¿no? Lo cual el sistema de cuentas nacionales, la productividad, lógicamente, no figura de esa manera. Vaya por delante esa dificultad, pero sí es verdad que se puede calcular, pues por supuesto, la productividad aparente del trabajo, la productividad, por supuesto, desde el punto de vista del producto por persona, etc. Bien, ¿qué significa una mayor productividad? O sea, ¿qué connotaciones o qué consecuencias tiene? Bueno, la productividad, una mayor productividad genera un mayor crecimiento, va directamente sobre el incremento de renta, permite un mayor crecimiento de los salarios reales, no nominales, reales. Eso es importante, porque en el salario nominal hay una ilusión monetaria. Pero el salario real no, usted tanto producto y tanto le pago por lo que produce. O sea que el cálculo siempre es sobre el salario real. O sea, la productividad, una empresa puede pagar más salarios en función de la productividad. Salario real, deflactado. Mayor salario real supone menor precariedad y más seguridad en el empleo, contratos indefinidos. Supone además una mayor competitividad. ¿Por qué? Porque es más competitivo, es más productivo, tienes más capacidad para competir, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de una economía abierta, tienes más capacidad exportadora. Desde el punto de vista del estado del bienestar, una mayor productividad significa una mayor inversión. Es decir, si somos más productivos, si somos capaces de producir más, hay un principio de acelerador de la inversión, invertimos más. Eso además, como la demanda del empleo es una demanda derivada de la inversión, si la inversión crece, si se invierte más, pues habrá más empleo. Ese mayor empleo, bueno, pues supone un aumento del número y de las cotizaciones. O sea que estamos en un círculo virtuoso. Todo eso, a su vez, ¿qué significa en términos del estado del bienestar? Significa que se reducirá la desigualdad. El principal componente de la desigualdad es el desempleo, es el paro. En segundo lugar, se pueden pagar mejores pensiones. En tercer lugar, se pueden establecer mayores prestaciones sociales. En cuarto lugar, se pueden gastar más en educación. En quinto lugar, se puede tener una mejor sanidad. Con lo cual, la productividad es una variable estratégica. Pero tenemos un problema de definición del modelo de economía que tenemos.
Es una economía basada en los servicios, una economía más basada en las manufacturas. Es verdad, y ahora me referiré, que la frontera entre ambas cada vez es más difusa. Pero una mayor productividad significa una mejora de dotación factorial, podemos invertir más en infraestructuras físicas y sociales, podemos tener más hospitales, mejores carreteras, mejores trenes, etcétera, etcétera. Podemos dedicar a una mayor cualificación del capital humano, no solamente más personas, sino que esas personas estén mejores formadas. Podemos aumentar el capital tecnológico y podemos invertir más en tecnología. Fijaros, cuando se habla de la productividad se puede pedir de muchas maneras, pero la productividad total de los factores lo que refleja, podemos medir la productividad aparente del trabajo, la productividad del capital, pero la productividad total de los factores lo que refleja es lo que llaman el residuo de Solow, que es la calidad que se incorpora a esos factores de la producción. Es decir, podemos aumentar la producción aumentando el trabajo, aumentando el capital, pero hay una parte no explicada de esa mejora de la productividad al aumentar esa dotación factorial. Ese es el residuo de Solow. Es la parte de la productividad no explicada por el aumento agregado de esos factores de la producción. Bien, ahí está la quid de la cuestión. Por eso hay que mejorar la educación, invertir en capital humano, invertir en capital tecnológico, porque eso nos va a permitir tener mayor generación de recursos. Bien, ¿eso cómo se puede hacer? Se puede hacer de muchas maneras. Formación de trabajadores en activo y parados, todo lo que son las políticas activas de empleo. Políticas activas, no las pasivas. Programas de incentivos a la contratación para el sector privado. Servicios de seguimiento y control para mejorar la eficiencia de la búsqueda de empleo. Lo de la búsqueda de empleo en España no funciona. Las oficinas de estas de empleo no funcionan, ¿no? Bien. Os he puesto estos gráficos porque no solamente es el problema de España. Ahí tenéis la productividad en Alemania, la tenéis en Italia, la tenéis en España también, por supuesto, en los países desarrollados. Y vemos que cuando se analiza la serie larga, llevamos varios años de que la productividad no crece. Entonces surge la pregunta, y perdonadme, ¿cómo es posible que ante un cambio tecnológico tan intenso y tan disruptivo la productividad no crezca? O no crezca como crecía antes. Fijaros aquí en estos años. No sé dónde tengo la luz. No sale la luz. Si veis el principio de la curva, 1950 y los últimos años, fijaros, esto es productividad aparente del trabajo. Alemania, Francia, España y Italia, creo que es el de la esquina, vemos que la curva se aplana. Oiga, Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Cómo es posible que la digitalización y todo lo que estamos incorporando de tecnología no genere esos incrementos de productividad? Bueno, pues fijaros la del Reino Unido. Aquí está completamente plana en los últimos años. Bueno, pues ese es el reto que hoy por hoy no sabemos explicarlo los economistas. No sabemos explicarlo. Dice, oiga, la tecnología expulsa empleo. Sí, pero a corto plazo. O sea, es un enfoque puramente schumpeteriano. A largo plazo crea empleo. Aquí veis estas curvas las ha hecho el Servicio de Estudio del Banco de Bilbao y veis que el PIB per cápita en Estados Unidos y el Reino Unido en 1901-2016 bueno, pues se multiplicó en Estados Unidos por 7,4, Reino Unido 5,7 y en el gráfico de la derecha vemos que la tasa de paro de Estados Unidos y el Reino Unido entre 1901 y 2016 prácticamente está en el mismo, el 5%. O sea, no ha habido cambio tecnológico en estos 100 años. Estos son los países entre los más avanzados tecnológicos del mundo, ¿no? Por lo tanto, no es verdad que estemos afrontando un futuro de paro por pues el cambio tecnológico. Es bastante difícil de aceptar. Por lo tanto, que no nos asusten con el cambio tecnológico. ¿Por qué? Porque las series históricas no demuestran esto, ¿no?
Bien, aquí lo veis, las horas de trabajo disminuyen con el progreso técnico, lo cual tenemos más tiempo para el ocio, que es al final es la sociedad del bienestar. Lo vemos para el caso de España, con lo cual, bueno, pues se justifica. En estas otras dos curvas he puesto cómo evoluciona la productividad por hora trabajada en España. Fijaros, esta es una serie de 1970 al 2015. Como veis, el sector manufacturero es la línea roja y el sector y el resto es la azul. Como veis, bueno, se demuestra un poco lo de Baumol, ¿no? Que dentro del sector industrial la productividad es más alta, ¿no? La productividad en España para el 1995-2015, pues fijaros, todavía la diferencia es mucho mayor, ¿eh? Bien. El último cálculo que hemos hecho, ahí vemos cómo ha evolucionado la productividad de 1995-2015 en España, crecimiento acumulado, y vemos que la PTF, fijaros, la PTF ya no es productividad aparente del trabajo, ha caído un 10%. Entonces, si somos mucho menos productivos o ha caído la productividad, ¿nos podemos permitir un estado del bienestar mejor? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Entonces, cuando te dicen, es que esto de la austeridad, los recortes, pero vamos a ver, ¿cuánto ha caído cuánto se ha reducido el nivel de renta y cómo ha evolucionado el gasto público? Y vemos que no ha habido recortes, ha habido un ajuste, pero eso de los recortes no es cierto. No es cierto. Y además, tenemos que la productividad no justifica el que nos podamos permitir un estado del bienestar mucho más holgado. Con lo cual, esos son cantos de sirena. Cantos de sirena. Bien, y termino. El cambio tecnológico es radical y vertiginosamente rápido. La productividad es la variable estratégica que aumenta la renta y los salarios. Dificultad para medir la evolución, pero es verdad que se aprecia una disminución del 10%, lo cual no es nada confortable. Y es verdad que la desaparición de empleos de cualificación intermedia y bajos salarios requieren políticas específicas para temperar el impacto de esa transición en la resignación de empleos. Como veis, Fernando ha añadido, por destilar y condensar al máximo su mensaje, el concepto de la productividad, pero sobre todo el del cambio tecnológico, cosa que me parece muy relevante como una de las posibles salidas del futuro, y una de las inquietudes que compartimos todos los economistas y que quizá mejor Gregorio ha estado en los últimos años en el INE un poco más peleado con ellas, es la incapacidad que estamos teniendo, que se está teniendo para poder medir la productividad derivada de la digitalización, que todos esperábamos que fuera un poco el maná, que nos sacara un poco de esto, y que en el fondo seguimos pensando que lo es, pero que de alguna forma esa PTF, esa productividad total de los factores, o no está recogiendo o no la estamos sabiendo recoger. Y si acaso hablaríamos luego más adelante de eso. José Antonio, cuando quieras. Encantado de estar aquí, acompañado además de Gregorio y de Fernando, y rodeado de alumnos y alumnas jóvenes que efectivamente están soportando unas condiciones rigurosas, veraniegas casi, para... esperamos disfrutar de algunos conceptos, ¿no? Ya, el énfasis que han puesto Gregorio y Fernando en el tema de la productividad me parece importantísimo, importantísimo. Yo luego diré algo al respecto, vinculándolo con lo que yo llamo mi tema, ¿no? Ese del envejecimiento, que no me gusta esa palabra, la longevidad más bien. Y para responder a la pregunta madre de la sesión de esta tarde, cómo anclar o asegurar el modelo de bienestar, quiero empezar justamente evocando algo que me ha sucedido mientras estaba peripaseando, ¿no?, el claustro con Miguel Ángel, ¿no? Me he cruzado con un conocido mío, inesperadamente, no me esperaba encontrarlo aquí, que venía a otro de los cursos, y después de intercambiar unas palabras, cuando se despide, se vuelve, me avisa, me acerco y dice, por cierto, eso de bienestar está mal traducido. Welfare es asistencial. Luego, welfare state hay que traducirlo por el estado asistencial. Inmediatamente me he acordado yo del estado providencia, que le llamábamos hace décadas. El estado providencia, no el estado del bienestar, porque es verdad que esa idea del estado del bienestar o el bienestar en general, porque fijaos que en el título, y esto me ha gustado, en el título de la sesión no habla de asegurar el estado del bienestar, habla de asegurar, con toda intención, seguramente Miguel Ángel, asegurar el modelo del bienestar. Os invito a que en todo momento tengamos en nuestra mente esa traducción
correcta de welfare, que es asistencial, más que de bienestar. Porque si hablamos de bienestar, pues yo pienso inmediatamente en mi hijo adolescente, que lo quiere todo now, ¿no? Ahora. Y entonces esto ya es una deriva que tus problemas de sostenibilidad y eficacia palidecen frente a esa concepción absolutista del bienestar como lo queremos todo y que nos lo dé alguien que no sea yo. ¿Vale? Entonces, asegurar el bienestar, asegurar el welfare, asegurar esa red de seguridad. Volveré una y otra vez a esta idea de la red de seguridad, que es muy anglosajona además y muy liberal, justamente. Muy bien traídas las evocaciones de Fernando sobre el ser liberal, ¿no? Luego, si tengo tiempo, en el debate os cuento un tuit que he dicho esta mañana a alguien que obviamente no había entendido lo que era ser liberal, ¿no? Y no es que yo lo entienda, pero creo que una idea algo más evolucionada que esta que implícitamente estoy comentando, ya la tengo. Bueno, entonces quiero hablaros de estas 4 ideas, ¿no? Objetivos del modelo. He arrastrado la idea de no es el Estado, es el modelo, es qué queremos que sea el welfare, lo asistencial o el bienestar. Me da lo mismo, hecha la precisión que he hecho, que me interesaba mucho darla de arranque, que ya utilicemos una u otra palabra. Pero sí el concepto de modelo del bienestar, más que de Estado del bienestar, si no es el Estado será la sociedad, pero a lo mejor no conviene que sea siempre y para todo el Estado. Es el leviatán que tenemos que tener siempre debidamente encadenado, ¿no? Porque si no se nos apodera. Objetivos. Vamos a hacer un poco de evocación histórica y en realidad leer en las entrelíneas del presente, porque los esquemas de bienestar siguen de alguna manera cumpliendo aquello para lo que nacieron. Pero lo cumplen hoy, y de ahí su poca eficacia, y de ahí su no sostenibilidad, violando muchas de las reglas que entonces se dieron. Por ejemplo, reglas actuariales, si, por ejemplo, hablamos de pensiones. ¿Vale? Reglas actuariales, reglas en general. Si violamos las reglas que nos hemos dado para acometer un programa, el que sea, tendremos problemas de sostenibilidad, de suficiencia o eficacia o una mezcla de todos ellos. Y entonces sí, ya podemos hablar de variantes, una vez que vemos cuáles son los objetivos, si siguen siéndolo o si hay nuevos objetivos a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Me voy a detener algo, una idea que para mí es fundamental y cada vez más. ¿Sobre qué base adquirimos derechos sociales y económicos? Entitlements, derechos que reclamamos como naturales para siempre y porque sí, porque me lo han prometido y me lo tienen que dar, ¿no? Fijaos que esta idea de welfare y esta idea de entitlement es muy, muy anglosajona y toda la crítica al modelo absolutista, no diré totalitario, pero sí absolutista, del bienestar viene justamente por ahí, una concepción estrecha de los entitlements o literal de los entitlements y una concepción amplia del welfare, ¿no? Lo de la base de adquisición de derechos sociales y económicos me preocupa muchísimo, porque yo solo concibo 2 peanas, 2 bases de donde emergen esos derechos. O bien, y voy a empezar por la que menos me gusta, la mera ciudadanía, porque sí, soy ciudadano ergo, lo que no está escrito. Y no digamos si además soy un ciudadano especial. ¿Vale? La mera ciudadanía y luego una base fluida, dinámica, que está en plena transición, no diré disrupción, pero sí transición, que es la base laboral de la adquisición de derechos económicos y sociales, ¿no? Y acabaré hablando justamente del futuro del estado del bienestar, ¿no? Vamos adelante con los objetivos. Pues puede discernirse varios, afinarlos más o menos, pero grosso modo estaríamos de acuerdo, sin necesidad de leer a los clásicos ni a los posmodernos, en que uno de los objetivos del modelo de welfare o de bienestar es reducir la pobreza. Contrariamente a esa idea de lograr la igualdad. Líbrenos Dios de desear lograr la igualdad, porque entonces romperemos el molde tratando de encajar la realidad y será peor para la realidad, claro, porque romperemos el molde y además destrozaremos la realidad.
evitemos la pobreza, especialmente la pobreza extrema, ¿vale? No hace falta indagar mucho por qué la gente es pobre o por qué continúa siendo pobre después de varias generaciones. Está casi todo estudiado. Y nos sorprenderíamos de cómo las nuevas, el revisiting, ¿no? Volvemos a analizar el problema encontrando facetas nuevas que se nos habían escapado, pero el problema sigue siendo redistribuir la renta, que no es lo mismo que combatir la pobreza. Pues la redistribución de la renta es un objetivo que hemos ponderado muchísimo, hemos generado esquemas progresivos de imposición. Hablábamos, Miguel Ángel y yo, en el paseo de esquemas progresivos de gasto también. Y la redistribución de la renta se logra mediante esa, fijaos bien, redistribución. Hay una distribución primaria, que es la que las fuerzas productivas y consuetudinarias también, y un derecho casi consuetudinario nos lleva a coger lo que se produce en frío a pie de fábrica o a pie de oficina o a pie de sector y redistribuirlo en salarios y excedentes entre las dos fuerzas productivas por excelencia, ¿no? Hay más, pero las dos, el trabajo y el capital. Pero luego tiene que venir alguna instancia a redistribuir. Nos saca de un bolsillo algo y nos da una parte más o menos en el otro bolsillo a las clases medias. Porque la redistribución consiste en eso, en marear los recursos de las clases medias, olvidándose de los pobres y de los ricos. Nos olvidamos de los pobres y los ricos, no los ricos de Hacienda, que son 60.000 para arriba, ¿no? O lo que sea. No, los ricos de verdad, no los de Hacienda. La redistribución de la renta tiene muchos problemas, muchísimos, porque no hay un modelo óptimo de redistribución de la renta, no hay una ley de oro, es decir, distribúyase esto, así como había la ley de Ramsey, ¿no? Para la acumulación de capital y el ahorro, ¿no? No la hay para redistribuir la renta, no hay límite al desafuero de ciertos gobernantes o a la poquedad de algunos otros que se creen que no hay que hacer absolutamente nada, ¿no? Y ya veréis lo que a mí me gusta en vez de redistribuir la renta, que también, en la medida necesaria. Y luego tenemos instituciones de bienestar para resolver dos grandes fallos de mercado. El fallo de mercado es algo en lo que todavía hoy convenimos los economistas que es obligado que intervenga una instancia pública. No voy a decir el Estado, pero luego el Estado tiene fallos también. Están el fallo del mercado y el fallo del Estado cuando esa intervención es excesiva, que también es difícil de aquilatar. Pero si grandes capas de la población, y pongo los dos ejemplos clásicos por excelencia en materia no de bienes públicos, pero sobre todo de intervención redistributiva, si grandes capas de la población no pueden pagarse la sanidad ni la educación que les hará mejores, que mejorará su vida, su existencia, su actividad como trabajadores o como empresarios y se malogran esos trabajadores o esos empresarios porque una enfermedad temprana o excesivamente agresiva malogra a una persona que no ha podido pagarse esa sanidad o la falta de educación adecuada malogra el talento de personas que no han podido pagarse esa educación, la sociedad tiene la obligación, a través de una u otra instancia, el Estado, por ejemplo, ¿por qué no?, de intervenir ahí y de corregir ese fallo del mercado. De manera que ahí surge de forma natural esa red asistencial, esa red providencial, cuando nada de ningún recurso interno permite que otras personas provean para sí mismas eso que necesitan, ¿no? Y luego esta es una interpretación un poco más genérica y los ejemplos que hay entre paréntesis en el cuarto punto pueden tomarse algunos quizás con grano salis, ¿no? Suavizar, hacer más amables, más suaves las grandes transiciones vitales y laborales. Las laborales también son transiciones vitales porque buena parte de nuestra vida consiste en trabajar. Y empezaré por estas últimas. Y tenemos transiciones importantísimas del no trabajo al trabajo después de habérsenos mantenido en salmuera durante muchos años en materia de formación y de educación. Se nos coge de pequeñitos, se nos mete en un tanque formativo o educativo en donde la estancia obligatoria es cada vez más larga,
La educación obligatoria es cada vez más larga, reparad en ello, y no es por el capricho de unos u otros políticos o administradores del sistema, no. Es por algo que volveré a evocar con más fuerza quizá en el debate. Porque nuestro cuerpo social e individual sabe que vamos a vivir cada vez más, que estamos viviendo cada vez más, aunque no seamos conscientes de ello. Y como predice la teoría del capital humano, de la Escuela de Chicago, por cierto, pues para vidas más largas necesitamos más capital humano y la única forma de adquirirlo es en esa salmuera formativa en la que muchos, como no pueden salir, se desentienden y se intoxican. Pues yo veo, y hasta hace poco daba clases en la universidad, veía lo que venía. Digo, estos habrán pasado en el tanque de la salmuera formativa no sé cuántos años, queriendo o sin querer, habrán estado ahí, pero no se les nota. Y entonces, ¿qué responde a eso? No os creéis que os hacemos estudiar y educaros solo porque sí, porque queremos que sufráis y porque no queremos que nos quitéis el puesto de trabajo hasta que tengáis 20 y tantos años. No, es porque os vais a jubilar pasados los 80. Y necesitáis mucha formación, de hecho formación continua. Y ahí estamos fallando también, ¿no? Transiciones vitales tan importantes como la recomposición familiar, que te deja temblando según una enfermedad, un accidente devastador para, por supuesto, emocional de una familia, pero también económica. Y hay que intervenir, ¿no? En esos, pero con una red. No diciendo, oye, ¿cuánto quieres? Firma aquí o firmo yo, me da igual, y lo tienes mañana, ¿no? Porque tiene que haber lugar para la responsabilidad individual. Aquí no lo veis, pero lo veréis más adelante. Tenemos muchas formas de hacer eso, y de hecho hemos experimentado casi todas. Todo a cargo del Estado. Eso que he dicho antes, el estado del bienestar absolutista, ¿no? Que a veces podría confundirse incluso, y volontièrement, con totalitario. Gustosamente utilizaría esa palabra en según qué casos. Eso no conviene. Eso es una frase sacada del Beveridge Report, en el año 44, ¿no? 1944, preparando ya la nueva sociedad de la segunda posguerra. Beveridge era un tipo... inventó el welfare del siglo XX, propiamente dicho. Por lo que había antes eran instituciones desparpilladas, decimonónicas, de una u otra manera, ¿no? La seguridad social se inventó en la Alemania unificada, de Otto von Bismarck en los años 80 del siglo XIX, ¿no? From cradle to grave, de la cuna a la tumba. No tenéis nada que temer. Era el subtítulo, ¿no? Habrá sujetos a quienes eso les entusiasme, seguro. Pensad en vuestros círculos familiares, personales, más de uno. En realidad debería repugnarnos esa idea, si verdaderamente fuéramos liberales de aquellos, ¿no? Eso está descartado hoy en día. Sabemos que eso no es sostenible, precisamente. Y luego el sistema mixto, que es a lo que todavía muchos aspiramos, que haya una dosificación adecuada, sin una mezcla excesiva, porque son especies diferentes y quizás no convenga. Pero también tenemos un sistema público-privado, y público-privado lo digo en el sentido que esta mañana pues, mencionaba Miguel, pero mencionaba esta mañana... No, recuérdame No, hombre, este que fue secretario de Estado de Infraestructuras. Julio Gómez Pomar. Julio, sí, tenías Julio Gómez Pomar, ¿no? Lo público-privado. Y ahí, oye, tenemos una zona gris, no por el color, pero indefinida, enorme, aunque está bien definida legalmente, que son las concesiones. Oye, yo soy el dueño de la sartén, yo, el sector público, soy el dueño de este proyecto, un hospital público, pero necesito un concesionario privado que lo gestione, lo explote eficientemente, me rinda cuentas a los usuarios, y si no le quito la concesión, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? La educación concertada, la sanidad concertada, son importantísimas y estamos tirándoles piedras o les están tirando piedras. Qué poca gente sabe que con el per cápita que cobra la sanidad privada
en el modelo de mutualismo administrativo, por ejemplo, los pocos que quedan en Muface, los pocos proveedores, que cada vez hay menos, o en la educación concertada, lo que cuesta un pupitre o cuesta un acto médico o una cama es mucho menos de lo que cuesta en el sector público-público. Hay que hablar ya aquí como con el café, el público-público es mucho más caro y seguro que, vamos, seguro no es tan eficiente, ¿vale? Luego la sanidad y la educación concertada están financiando la sanidad pública propiamente y además la están desahogando, porque hay millones de asegurados en España en materia de sanidad que no utilizan, gracias a Dios, la sanidad pública y permiten que quienes solo puedan utilizar la sanidad pública lleguen a ella en mejores condiciones de congestión, de menos congestión, ¿no? Luego eso, o la sociedad del bienestar, en donde, ¿qué he puesto ahí? Estado, empresas y filántropos, pero también el individuo sobrevuela ahí, que es el que mejor puede y sabe proveer por sí mismo. Y los que no puedan, no los que no sepan, por eso se aprende, los que no puedan, a pesar de intentarlo, antes de que se queden en la cuneta, efectivamente, les recoge una red asistencial y de seguridad, pero, en fin, aunque ese nombre asistencial no suele gustar. 2 minutos para la idea esta. Me voy al punto central, renta ciudadana, la mera ciudadanía. Sobre la base de la mera ciudadanía tenemos la sanidad y la educación. Basta con que seas ciudadano para que se te asegure la sanidad y la educación, que ya hemos dicho que son 2 importantísimos fallos de mercado que hay que corregir. Hay que intervenir para corregirlos en la medida justa, no pasándose, pero tampoco quedándose corto. No es fácil establecer la medida justa, pero se puede hacer justamente con eso que mencionaba Gregorio, de evaluación, seguimiento, transparencia y mecanismos conductuales que vayan habituando a la gente a comportarse by the rules, que en cada momento pueden cambiar, pero que son necesarias, ¿no? Basar todo en la mera ciudadanía, cuidado. Ya tenemos multitud de esquemas de renta mínima de inversión, de inmersión, ¿no? Inserción, perdón, que se otorgan por condiciones de mera ciudadanía. Tenemos muchos países donde las pensiones son básicas y ya quisieran aquellos que las perciben, y hablo de países muy avanzados, que fuesen tan buenas como las pensiones españolas, incluidas las bajas. Ya quisieran. En Dinamarca las cotizaciones sociales son el 1%, simbólicas. No se pagan cotizaciones sociales. Y la seguridad social existe, vaya si existe, desde hace muchísimos años, pero da una pensión básica. Lo que de verdad te da de comer cuando te jubilas es una pensión obligatoria ocupacional de tu empresa. O si eres autónomo, pues te han obligado. ¿Vale? No nos confundamos. Rentas básicas es muy complicado y hablaré ahora mismo de ello. Porque la base laboral sigue siendo la base sobre la que se adquieren los derechos fundamentales de jubilación, de desempleo. Tienes que haber cotizado, tienes que haber estado trabajando X años, cuantos más mejor si quieres que tu pensión sea buena. Me da lo mismo que por el sistema de la seguridad social, que por un sistema ocupacional. Tienes que haberte esforzado mucho. Llegar a los 65 tiene probabilidad 1, como para vosotros lo va a tener llegar a los 80. Eso no se puede asegurar con una prima insignificante en proporción a lo que te dan. Eso no es un seguro de incendio, cuya probabilidad de que se te queme la casa es muy baja y te compensan el valor íntegro del siniestro. ¿Pero quién te lo paga? ¿La compañía de seguros? No, te lo pagan aquellos que están asegurados y a quienes no se les ha quemado la casa. La probabilidad. Cuando la probabilidad de un siniestro es 1, la prima tiene que ser igual a lo que te van a dar. O mejor dicho, te dan la prima. Te devuelven la prima como mucho, porque el tío que te ha gestionado eso tiene que pagar la luz durante muchos años. ¿Estamos? Jubilarse es carísimo. ¿Por qué? Porque llega todo el mundo. En 1900, a los 65 años, llegaban el 26,2% de una generación. Eso se podía asegurar todavía con una prima baja. Y duraban 2 telediarios, 9,1 años, en 1900. Hoy, para que te queden 9,1 años, tienes que irte a los 81. Y para que sobreviva el 26,2% de una generación, te tienes que ir a los 91. Siempre que digo esto, y lo digo muchas veces, advierto a los periodistas de la sala, que no sé si los hay, de que no digan en un titular digital dentro de media hora que ERCE dice que la edad de jubilación hoy tenía que estar entre los 81 y los 91. Pero si alguien me pregunta que si eso es lo que quiero decir, les diría que sí. Porque hoy
entre los 81 y los 91 se está tan bien o tan mal como se estaba a los 65 en 1900. Este es el problema. Como la Seguridad Social viene violando sus reglas actuariales desde que se inventó, lleva un retraso descomunal y las pensiones que paga no las puede pagar. Eso no quiere decir que no vais a cobrar pensiones vosotros. La Seguridad Social española y la de cualquier país pagará siempre pensiones, pero nunca tan buenas como os gustaría. Siempre. La base laboral, el día que la base laboral de la adquisición de derechos desaparezca, ¿sabéis qué va a pasar? Que desaparecerán los derechos. Porque sobre la base de la mera ciudadanía, lo más que se puede dar es eso que tenéis ahí abajo, una renta básica. 700 euros al mes de por vida. Aunque no trabajes. ¿Quién va a querer trabajar si solo le van a dar 700 euros? Nadie. ¿Quién trabajará? Pues ya lo advertía Piketty, el 1%, que lo tendrán todo. El 99% no tendrá nada. ¿Habéis visto la película Elysium? Vedla. Y lo dejo ahí, Elysium. Por eso lo llamo el escenario Piketty Elysium en la última transparencia, ¿no? Luego, ¿qué modelo queremos para el siglo XXI? Una sociedad activa. Hay que aclarar las posiciones y las opciones respecto a la longevidad. No. Los que apenas lo entienden se resisten panza arriba. No entendemos qué es la longevidad. Seguimos hablando de viejos a los 60 o 65 años, pero vamos a ver. Seguimos calculando las tasas de dependencia demográfica con el corte a los 65 años, como hizo la ONU hace 60. Y además lo proyectamos al año 2060 y tantos. Tasa de dependencia. En el año 2060 y tantos la tasa de dependencia, es decir, los de 65 y más sobre aquellos de 15 o 16 a 64, van a ser el 40% o el 50%, me da igual. ¿Pero alguien se cree que en el año 63 estaremos midiendo la tasa de dependencia demográfica de esa manera? ¿Alguien de verdad se lo cree? Si seguimos así nos habremos extinguido antes. O sea, nadie va a estar midiendo la tasa de dependencia demográfica de esa manera. ¿Vale? Por eso lo de la tercera, la cuarta, la quinta edad me pone nerviosillo. Me pone nerviosillo porque esto es la gran edad, lo que en 1900 eran los 65 años que se va moviendo, era un moving target. Y yo no he dicho que necesariamente haya que definir los 65 de 1900 como la gran edad, pero si queremos un concepto que nos ilumine, bueno, es que hoy, ¿cuál es la edad a la que estamos como en 1900? Si entonces aquello era la gran edad, hoy la gran edad tiene que estar entre 81 y 91. Leyendo una tabla de mortalidad, no hace falta calcular, no hace falta coger la calculadora. Basta con leerlas y ponerlos en un gráfico. Bueno, entonces tenemos que aclararnos, porque los niños que no nacen, que esa es otra de las cosas que me ponen muy nerviosillo, las políticas pronatalistas de todos los políticos, habidos y por haber, pues porque tienen que decir algo y como no se atreven a decir la verdad, de que la insostenibilidad se debe a otros asuntos, ¿no? Pues dice que no, se resuelve con más niños. Pero eso es un esquema piramidal. Vamos a ver, si tenemos los niños necesarios para que nos paguen las pensiones, que hoy no nos puede pagar el sistema, a su vez, si mantenemos las fórmulas actuales de pensiones, esos niños necesitarán todavía más niños para que se las paguen a ellos. Y estos otros, todavía más niños, eso es un esquema Ponzi, ¿no? ¿No es un esquema piramidal? ¿Sí o no? A Madoff lo metió en la cárcel por algo mucho peor, claro, Madoff lo hacía peor. Pues eso no contaba con nadie, pues los afiliados ya se le acabaron en un momento determinado, ¿no? En serio, sin llegar a esos extremos, puede ser que pongo muy nerviosa a verdaderos amantes de la Seguridad Social, y yo lo soy, y soy de los que opinan que hay que defender a la Seguridad Social de sus entusiastas, que se la van a cargar, si no lo evitamos, pues entonces... Y luego, entender la igualdad como igualdad de oportunidades. Me gusta más la igualdad de oportunidades que la redistribución. Hemos luchado, hemos dedicado unos recursos y seguimos dedicando el 25% del PIB aproximadamente cada año, eso son 250.000, 300.000 millones de euros, cada año a redistribuir la renta. Y algo de eso, es verdad, va a la educación y a la sanidad, que es verdadera igualdad de oportunidades, pero muy poco a la igualdad de oportunidades. Apenas 90.000 de esos 300.000 van a la igualdad de oportunidades, en la medida en que la sanidad y la educación lo son, que yo creo que lo son en una muy buena medida. Y luego necesitamos responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Hay que reinventar la seguridad social, esa idea de la gran edad
es importante. Y sobre todo tenemos que evitar que se instaure la idea peligrosísima a la que todos los cuarteles ideológicos le están dando pábulo ahora mismo, de la renta básica universal, con todas sus variantes, que se instale en nuestro mindset, porque vamos a acabar con la base laboral, vamos a acabar con el trabajo. Y si no lo hacen los robots, que no lo harán, yo soy muy optimista al respecto, lo haremos nosotros. O sea, y eso será ya el colmo de la tal. Y sobre eso podemos luego hablar en el debate. De manera pues muy que bien. Si queréis comentar alguna de las ideas del otro, porque yo te he visto que tenías ganas, Gregorio. Bueno, yo creo que se han hecho reflexiones muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, creo que uno de los problemas conceptuales que tenemos es que aislamos lo que es la actividad económica de lo que es la actividad pública, actividad privada de la pública, cuando las mismas se realimentan e interfieren. Por ejemplo, cuando decía Fernando el problema de los incentivos, pues obviamente un sector público sobredimensionado genera unas distorsiones a la asignación de recursos de la economía mayor que un sector público bien dimensionado. Un sector público, como decía José Antonio, que de unos incentivos perversos genera situaciones de riesgo moral. Entonces, es decir, son variables relacionadas. Yo estos últimos años me dedico mucho a los temas de indicadores y medición, ¿no? Y estoy obsesionado con ellos, ¿no? Pero creo que es que tenemos unos problemas de dimensión muy importantes, porque hemos comprado una variable que es que la dimensión económica es la única importante desde el punto de vista de bienestar. Aquí hablamos de bienestar. A mí me parece una dimensión más importante, por ejemplo, la esperanza de vida que tú decías, la esperanza de vida. ¿Qué es más importante? Los años que vivimos. Ahí la igualdad es muy fuerte. De hecho, vemos en toda España cómo la esperanza de vida es muy homogénea en toda España y por nivel de renta también es homogénea. Entonces vemos que en lo que de verdad importa somos relativamente iguales. Y sin embargo estamos haciendo a la sociedad la opinión de que somos muy desiguales, cuando lo importante no somos iguales. Y esto es importante porque yo creo que eso es bienestar real, no la dimensión. Luego, en el tema de productividad, yo aquí creo que la productividad es el concepto clave. Coincido con Fernando especialmente, la productividad, competitividad. La productividad se mide mal, pero por una cuestión tan sencilla que la productividad se suele medir por residuo. Y cualquier variable que se mide por residuos tiene los errores de medición de los componentes. Pero aún así, voy a hacer una reflexión en lo que es el modelo de bienestar. A ver si es que lo que estamos diciendo no es que se mida mal, que también, sino que tiene incidencia en la productividad. ¿Qué tiene? Incidencia en la productividad. Claro, por ejemplo, ¿a que no saben ustedes que el consumo público, que representa la quinta parte del Producto Interior Bruto, se mide exclusivamente por los recursos físicos que emplea? Los recursos físicos que emplea. Es decir, la productividad de lo público es el número de empleados que ocupa, no la productividad. Una economía que el 20% de la misma está con productividad cero convencionalmente, la medición de la productividad ya la tenemos complicada. Yo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, que sí la medía a nivel de institución, mejoramos la productividad hace 8 años en un 40%. Vean ustedes qué mejoras de productividad se pueden sacar. 40% en institución. Y en muchos sectores públicos está aumentando la productividad. Especialmente estos años, paradójicamente. Estos años que muchas veces se decía, es que hay menos prestaciones públicas porque se medía el gasto. Y muchas veces veíamos lo contrario. Había listas de espera reduciéndose. No, la prestación pública está mejorando. ¿Por qué? Porque los incentivos a la productividad son mayores en términos de escasez de recursos, en términos de gestión responsable y austeridad, que es lo que se nos olvida. Cuando el recurso se despilfarra, la productividad se olvida. Y esto es importante. Y luego la otra variable de productividad, que me gusta mucho el cuadro de digitalización, el tema de digitalización, pero yo es que creo que cuando una cosa se produce en muchos sitios no es casualidad, algo pasa. No lo tengo medido, pero me atrevo a aventurar una hipótesis. ¿Cuál es el problema de la digitalización? La digitalización cambia la economía. Cada vez más son los productos intangibles de la economía. Entonces, el PIB no está destinado para medir ese tipo de productos. Hay dos variables que la digitalización cambia sustancialmente que el PIB no viene bien. Una es la calidad de los productos, por ejemplo, los servicios. ¿Cómo va a ser igual una clase, como estamos dando ahora mismo, que está un ojo en el proyector, que se está grabando, que una clase como una lección magistral cogiendo apuntes? Es una clase distinta, es un servicio distinto, pero lo mediríamos como si fuera la misma.
los hedónicos. No se mide bien la calidad de los hedónicos, en los servicios especialmente. Siempre la inframedimos, porque la calidad mejora de forma continua. Siempre la estamos infraestimando. Si infraestimamos la calidad, estamos infraestimando el producto, en esa perspectiva. La otra vía importante es el tema intangible. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, una empresa como la que dirigió Fernando Iberdrola hace un proceso, lo que hacía él, que ahora no lo dirá, pero lo que hacía él de reoptimización de procesos, estos espectaculares, contrataba a una consultora, se gastaba un dinero en ello y hacía que la empresa tuviera unos índices de calidad que no se producía una rotura de suministro ni por casualidad. Eso es calidad de servicio. ¿Pero qué pasaba ahí? Pasaba que el gasto para hacer eso era un gasto de terceros. En contabilidad nacional se llama consumo intermedio. Por lo tanto, no aparece. La diferencia es que la inversión va a esto de capital y permanece en el tiempo. Sin embargo, en la medida que las economías son más digitalizadas, hay un mayor consumo de servicios y se infraestima la producción. Y yo creo que ahí puede estar detrás el tema de calidad e infraestimación de producción. Porque sería inverosímil, Fernando, que si la productividad fuera tan ralentizante, el nivel de vida no fuera mejorando tan sustancialmente y la compatibilidad de estos países no fuera mejorando. Por eso yo creo más que es un problema de medición. Sí. Sí, coincido perfectamente, Fernando. Si tú y yo, la única cuestión que tenemos de diferencia es que tú me has enseñado a mí, pero yo no a ti, porque nos conocemos y nos apreciamos hace muchos años y tengo la suerte de trabajar contigo y aprender mucho. Me gusta mucho también lo de José Antonio, porque es decir, el modelo, digamos, el concepto de providencia, ¿no? Porque claro, el estado del bienestar es confuso, en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que aquí la cuestión es que hay que ganárselo. Y José Antonio ha puesto un poco el énfasis, ¿no? Mi amigo Ramón. Sí, sí, claro. Pero quiere decir que usted cuánto es capaz de generar, en tanto cuanto es capaz de generar, usted tiene capacidad de disfrute y además podemos, bueno, pues mediante las políticas públicas e incluso la cooperación público-privada, prestar una red, ¿no? O establecer una red, ¿no? Que nos permita a todos como ciudadanos de un determinado país o como integrantes de una sociedad, bueno, pues tener una vida digna y fructífera, ¿no? Claro, cuando se trastoca esta cuestión, de decir, yo tengo derecho a todo por el mero hecho de ser fulanito o español o danés o lo que sea, claro, eso es complicado, ¿eh? Yo, si te he entendido bien, José Antonio, creo que ese es un matiz importante, ¿no? Y luego hay otra cuestión, y es que, bueno, tenemos un modelo de éxito. Yo no soy pesimista, porque claro, problemas los tenemos, pero en comparación hace, pues no sé, varias décadas, son unos problemas relativamente asumibles, ¿no? Es decir, el hecho de que vayamos a vivir mucho más no tiene que acongojarnos, al contrario, lo que tenemos que hacer es prepararnos para vivir más y que todos ustedes pues tendrán una vida mucho más larga que la nuestra, porque afortunadamente la esperanza media de vida va aumentando, lo cual dice, ¿tiene límites esto? Pues no lo sabemos, pero hay que prepararse. Pero claro, prepararse significa que hay que ganárselo. Tiene usted que ser más productivo. Pues tiene que ser más productivo. No quiere decir que esté condenado a trabajar más horas, porque es verdad que nos hemos liberado, el ser humano se ha liberado de los trabajos penosos, la robotización, lo que llaman los cobots, ¿no? La interacción entre la persona y el robot. Todo eso probablemente nos va a permitir vivir mejor, con mayor felicidad, etcétera, pero hay que ganárselo. Sí, yo creo que ahí el pensamiento liberal es muy claro. Es decir, los incentivos. El momento que eliminemos los incentivos, entonces, bueno, pues como decía, me acuerdo Ramón Tamames, decía, bueno, cuando teníamos reuniones del departamento, ¿no? Y a ver, nos pasaba lista, a ver, don fulano de tal, está con la tesis. Y no, ¿sobre qué está haciendo la tesis? No, estoy haciendo la tesis sobre la economía sumergida. Dice, pues dése prisa porque va a emerger, ¿no? Quiere decir que claro, que hay que espabilar, o sea, que es que esto hay que ganárselo, ¿no? Usted tiene derecho a una casa, sí, tiene usted derecho, pero tiene que ganársela. Usted tiene derecho a esto, sí, pero tiene que ganárselo. ¿Tiene usted derecho a una pensión digna? Sí, pero la tiene que producir, la tiene que generar. Y eso es un poco el corolario. Hay un cambio de paradigma, evidentemente, pero siempre lo hemos resuelto, ¿no? En las sociedades siempre lo hemos resuelto. Sí.
Realmente el que la base de los derechos económicos y sociales sea el trabajo viene directamente derivado de la historia. O sea, Bismarck, cuando crea la seguridad social, la gente que trabajaba y se moría, y luego quedaba muy poco tiempo entre dejar de trabajar y morirse, y era como una especie de pensión alimenticia para que no te murieras de hambre, básicamente. Sí. Pero realmente sí que es verdad que, entonces, desde ese punto de vista, el ser humano solo era monopolista de su trabajo a lo largo de su vida. Y de alguna forma era de la única renta de la que podías extraer algo, ¿no? Yo creo que hoy día se está transformando mucho el perfil del ser humano. Voy a meterme en un terreno que desconozco totalmente y sobre el que no tengo mapa, que es el de la digitalización, los datos y demás. Pero es cierto que, aunque todavía estamos en la fase en la que entregamos nuestros datos gratuitamente, podría empezar a ser otra fuente de generación de derechos futuros. El hecho de que, oiga, yo soy monopolista de mis datos, como soy monopolista de mi ocio, en cierto modo también, del que cada vez utilizo más parte del día y menos de trabajo. ¿Crees que eso puede llegar a transformar esa concepción que tú has dicho de o base laboral o tenemos problemas? Vamos a ver, como yo estoy harto ya de contar afiliados y pensionistas, me dedico a ver cosas raras, ¿no? Llevo ya 30 años contando afiliados y pensionistas y me sale siempre más o menos lo mismo, no el número, que va cambiando, pero las consecuencias, las implicaciones, ¿no? Y entre las cosas raras que veo, me llevan a pensar que efectivamente el futuro va a ser muy multifacético. Van a suceder muchas cosas extraordinarias de la mano de esta revolución digital, además, que efectivamente es una más de las muchas, es un proceso constante de disrupción y a la vez es lo mismo que lo de antes, pero es diferente, y esto es diferente, y los que dicen que es diferente, tal. Pero eso que decías tú, vamos a ver pensiones causadas no sobre el hecho de generar una renta y cotizar a un sistema, sino basadas en el consumo, en nuestro consumo. Ya hay aplicaciones que te permiten totalizar descuentos de millas aéreas, descuentos de ropa que te compras, unos minicéntimos de redondeos o no sé qué, a una cuenta individual. Y el poder de esos procedimientos puede ser espectacular. Yo tengo números de servilleta de cafetería y me dicen que se puede llegar a ahorrar en una vida de consumo, y el consumo no se acaba con la jubilación, muchísimo dinero por mecanismos puramente conductuales, de empujoncitos que nos llevan a hacer algo que ni siquiera sabemos o somos conscientes de que estamos haciendo. Esa es una de las facetas y, como digo, podríamos decir muchísimas más. Pero es verdad que no se puede ser solo o mero ciudadano o un trabajador, y entonces ahí tienes tu base. De hecho, los individuos coexisten en esas dos realidades, son ciudadanos, propiamente dichos, además son trabajadores, son inversores, son ahorradores. Cuando son inversores, pues a lo mejor se les ocurra, o ahorradores, según como lo tengo, se les ocurre comprarse un apartamento en la Manga del Mar Menor. Pues no os compréis apartamentos en la Manga del Mar Menor, porque se va a secar o se va a inundar la manga, quiero decir, y el apartamento no valdrá nada con el cambio climático. Entonces, ahorrad en robots. Trabajadores, ahorrad en robots. Si yo fuera Carlos Marx en el siglo XXI, diría: trabajadores, ahorrad en robots. Porque seréis los dueños de aquello que se os quita el trabajo, que no os lo va a quitar, os dará los dividendos que reemplacen a vuestras rentas salariales. Y ya tendréis unos derechos basados en vuestros dividendos, vuestro esfuerzo, vuestro ahorro, ¿vale? Mientras habéis sido trabajadores y antes de que os quitaran el empleo, ¿no? De manera que, trabajadores, ahorrad en robots. Yo creo que Peter Drucker en los años 60 hacía la profecía aquella de que no se ponía un año, el 70 y tantos, el 80, Estados Unidos será socialista. Sí. ¿Por qué? Decía, porque los fondos de pensiones poseerán Corporate America. Sí, pero a mí me parece que un tema importante con el tema de cuando hablamos de derechos, y aquí estamos entre economistas, es que muchas veces manipulamos a la opinión pública no contándole el mensaje completo. Ya. Por ejemplo, si decimos a alguien, oye, ¿te gustaría que todo el mundo tuviera derecho a pensión? Todos estamos de acuerdo. Pero es que todo derecho, contablemente hablando, supone una obligación para el resto de la sociedad. Sí. Entonces, por ejemplo, el sistema de pensiones español, el INE, Instituto Nacional de Estadística, estimó el año pasado que suponía una deuda implícita de 3 veces el PIB. Sí. Entonces, estamos hablando que la deuda de pensiones implícita es 3 veces la deuda pública explícita. Cuenta un poco qué es deuda implícita. Deuda implícita es el valor actual de los derechos de pensiones ya devengados, pero todavía no pagados. Entonces, esto es importante porque a la sociedad tenemos que informarla, decir, mira,
esta medida de gasto público que pensamos, renta mínima, por ejemplo, puede ser muy interesante, pero lo que me puede decir es, oiga, ¿piensa usted que alguien necesita una renta mínima, se lo voy a dar? No, tiene que decir, alguien que necesita una renta mínima, voy a identificar claramente el beneficiario, no cualquiera, primero el beneficiario. Y voy a ver cuál es el costo de oportunidad como economista de esa medida en términos de crecimiento económico, en términos de gasto público, presente y futuro. Porque si no, haremos medidas que sean populares, entendibles, pero no eficientes desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema. Y luego hay un problema, que es que los sistemas estos estaban diseñados en una realidad que ha cambiado mucho. Porque, por ejemplo, cuando decimos el derecho, la ciudadanía, el trabajo, podría haber otro criterio, el contribuyente, el haber pagado dinero podría ser también un derecho de acceso a los servicios públicos, como son las tasas. Pero claro, en economías con libre circulación de factores y de personas, si a alguien se le ocurre tener un sistema de bienestar desbordado de prestaciones en relación al resto, no tendrás que pagar de todo el mundo. Es insostenible en el tiempo. Por eso hay que tener claro las necesidades, porque uno es como la igualdad. La igualdad es un criterio muy importante, la igualdad. Bueno, pero la igualdad, en la dimensión, antes he dicho la dimensión de esperanza de vida, otra igualdad que a mí me gustaría tener, los que somos profesores universitarios tenemos un problema siempre, somos pobres de tiempo. A mí me gustaría que se me diera la pobreza de tiempo, y hay mucha desigualdad. Hay gente que tiene mucho tiempo disponible y gente que no lo tiene. Esa dimensión no se tiene... Las mujeres, por ejemplo, no tienen tiempo disponible, por ejemplo. Sí, exactamente. Pero eso es un concepto importante en la sociedad. Es decir, es un poco meter dimensiones nuevas al análisis económico. Eso es bonito, eso habría que estudiarlo. Pero fijaros, yo en relación con la renta básica, que a mí me parece que un país que tiene un nivel de desarrollo y de renta en el cual pues, bueno, pues se está en la parte alta, ¿no? de los niveles de renta, pues se puede permitir, no solo se puede permitir, casi es una obligación moral de velar por aquellos casos de pobreza extrema, ¿no? Sí, sí, claro. Que eso yo creo que no plantea ningún problema, porque está calculado, es decir, oye, nos podemos gastar 7.000 millones, 8.000 millones, pues probablemente sí, sin ningún problema. Pero no 20.000. Exacto, pero la cuestión es que no suponga un incentivo perverso, es decir, el que realmente lo necesita. Porque claro, si en España tenemos la sanidad universal, si tenemos pensiones no contributivas, si tenemos la educación también gratuita, bueno, a partir de ella tenemos una red inicial, ¿no?, bastante potente. Oiga, ¿cómo podemos completar esta cuestión? Y luego combatir la marginalidad, ¿no? Ese es otro problema. Sí, las trampas de pobreza. Exacto, las trampas de pobreza, que eso es un tema más de los sociólogos. Sí. Pero no nos confundamos, no metemos el problema con el problema de la desigualdad y la de redistribución, porque no funciona, en mi opinión. Eso no sale en los números, ¿no? Esa es una cuestión. Y luego, a futuro, hacer la reflexión de que, bueno, el cambio tecnológico es muy intenso, pero todavía, digamos que está desacompasado, desacoplado el rendimiento de ese cambio tecnológico. Yo puedo decir, ¿cuál es el problema que tenemos en España? En España tenemos el país que tiene mayor kilómetros de fibra óptica, ¿no?, y de AVE, ¿no? En comparación a Alemania, tenemos fibra óptica para acometer el 5, ¿no?, la nueva tecnología de velocidad, etc. Bien, pero la cuestión es que no lo utilizamos. Es decir, hemos hecho una inversión en las empresas, ¿no? Y aquí está Conrado Navarro, que se lo sabe, que también estaba conmigo, compañero mío en Iberdrola. Hemos hecho un esfuerzo de inversión en nuevas tecnologías y lo utilizamos poco. Con lo cual, la productividad es baja. Entonces, oiga, yo me compro un ordenador superpotente. Oiga, pero usted utiliza el Excel a menudo, utiliza todo lo que tiene el ordenador o utiliza para jugar. Oiga, si usted se coge este cacharro que llevamos todos aquí, ¿cuántas aplicaciones tiene usted aquí que realmente le sirvan para trabajar y cuántas de ocio? ¿No? Sí, como que nos estamos acostumbrando a lo nuevo, ¿no? Quiero decir que la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿cuánto realmente estoy utilizando para mejorar mi productividad? ¿Cuánto esto es capital productivo, ¿no? Capital tecnológico productivo. No, o tu vida cotidiana en la dimensión que decía Gregorio, justamente, ¿no? Y Miguel Ángel. Entonces, claro, todo eso es un elemento importante. Por eso la educación, la cualificación
es esencial, ¿no? Bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo, bastante, pero ha sido, porque si lo he decidido, si queréis hacer...